Muy buenos días, amada iglesia. Qué bien. Están animados ya con solcito, ¿cierto? El sol anima harto. Hoy día vamos a ver Josué 3. Hemos estado en una serie de sermones de Josué. Ya este es el cuarto domingo que estamos viendo Josué. Y hoy día vamos a ver cómo el pueblo de Israel pasa por el mar, no, por el Jordán, por el río Jordán, ¿cierto? Es el paso de Israel del río Jordán para la conquista de la tierra prometida. Vamos a ver el relato histórico, la narrativa. Vamos a través de esto ver principios de cómo guía el Señor a su pueblo y también obviamente aplicaciones para nuestra vida práctica y también para la vida de iglesia. Quiero poner un poco en contexto. ¿Cuándo es que el pueblo de Israel pasa el Jordán? Luego de haber estado 40 años en el desierto, luego que el Señor había ya abierto el Mar Rojo, ¿cierto? Había sacado al pueblo de Israel de Egipto, abrió el Mar Rojo, pasaron por tierra seca, iban a conquistar la tierra, pero este pueblo fue desobediente y el Señor les dice que ninguno de los que están ahí iban a ver o iban a conquistar la tierra prometida por causa de su desobediencia. Incluso Moisés, quien fuera el hombre manso y humilde de corazón, quien guió al pueblo durante esto, donde salía Egipto y además durante 40 años en el desierto, Moisés tampoco pudo conquistar la tierra prometida, sino que la vio de lejos, ¿cierto? Y vemos que solamente 2 personas de esa generación iban a pasar el Jordán, iban a pasar a conquistar la tierra, que eran Caleb y Josué. Ellos ya habían espiado la tierra antes, junto con otros espías, 40 años atrás. Imagínense Josué de ese tiempo y Josué de 40 años después. ¿Han visto fotos de ustedes antes y después? Sí, ¿por qué se afligen? Algunos les favorecidos, qué bonito, ¿cierto? 40 años, no dicen por ahí, 40 años después. Había un corazón en Josué que confiaba en el Señor. De hecho, ¿les recuerdo lo que pasó 40 años antes? Moisés manda a espiar la tierra y Josué va y espía la tierra y llega diciendo, ¿sabes qué? Esa tierra es espectacular. Esta tierra tiene frutos gigantes, una tierra muy fértil, una tierra digna donde podemos vivir. Y llega con buenos reportes, contentos junto con Caleb. Pero también llegan otros con el reporte diciendo, sí, es verdad, pero, usted conoce esa forma de vida, ¿cierto? Pero, ni siquiera ver el vaso medio vacío o medio lleno, sino que es ver lo contrario, ¿sabes qué? La verdad, sí, es verdad eso, pero es imposible. Es imposible conquistar la tierra porque está llena de hombres de guerra. Hay gigantes además. Esa tierra es imposible de ser conquistada. Vamos a morir en el intento, no vamos a hacerlo. Y finalmente esa generación, junto con esos espías, y Moisés incluido, no pudieron pasar a conquistar la tierra. El Señor preparó un nuevo pueblo. Los hijos de ellos iban a pasar. Ellos no habían cruzado el Mar Rojo. No habían visto nada de eso. No habían visto cómo el Señor había hecho ese milagro de sacarlos de Egipto para ir camino a la tierra prometida. No lo habían visto. Pero el Señor a su debido tiempo, en su gracia y misericordia, cumpliendo sus promesas, siendo fiel a su obra, a sus promesas, a sus decretos, Él dice, es el momento que ustedes tienen que hacer para pasar y conquistar la tierra. Uno podría decir, ahora es el momento. Ahora es el momento porque ya no está habitada por personas guerreras. Ya no es complejo ir y conquistar. De hecho, no era así. ¿Qué pasó? Esa tierra seguía habitada por los mismos pueblos
y de hecho probablemente hasta con más experiencia en la guerra, incluso. Y este pueblo errante, este pueblo que andaba dando vueltas por el desierto, que no era entrenado en la guerra, ahora podía pasar, o sea, tenía que pasar, porque el Señor le había instruido que lo hiciera. Por eso, en sermones anteriores hemos nombrado que esta era una misión imposible, porque era más alta y sublime de lo que ellos podían hacer por sus propias capacidades. Además, no tenían las armas adecuadas, no tenían hombres de guerra, no tenían preparación militar. Era enfrentar a pueblos que realmente estaban entrenados para la guerra. No solamente eso, tenían que pasar un río. Parecía que fuera sencillo. Pero ¿saben cuántas personas tenían que pasar? Entre 1,5 millones a 2 millones de personas tenían que pasar por un río en un día. Si vienen los realistas pesimistas, dirían: oye, Josué, ¿estás seguro? Es imposible. Además, ese río, ¿no sabes, Josué? Está el tiempo de crecidas del río, el tiempo de la cosecha, donde los ríos se desbordan. De hecho, la Biblia lo dice así: en el momento en que se desbordaban los ríos. Le he pedido que se recuerden los desbordes de ríos que hemos visto hace poquito. Acá en el río Aconcagua, de hecho, hubo una alerta de evacuación, porque se podía desbordar. Entonces, no era el mejor momento para pasar. De hecho, era un momento en que, a ojos de todos, era una misión realmente imposible. Pero el Señor que mandó es el Señor que sostiene, el Señor que asegura la misión. Y me encanta ver cómo comienza este texto. Dice: Josué se levantó de mañana. O sea, habitualmente la gente se levanta de mañana, ¿cierto? Pero aquí quiere decir no que se levantó de mañana nomás, que se levantó muy temprano para obedecer lo que el Señor quería que hiciese. Imagínense a ese Josué con todas las emociones que tenía, con los recuerdos incluso de cuando él fue a espiar la tierra, con recuerdos de que ahora vamos a pasar, ahora vamos a conquistar. Dicen: no, todavía no, esperemos. ¿Cuánto? 40 años. Hasta que el Señor levantara una nueva generación, que el Señor preparara para la conquista de la tierra. Todos murieron. Todos sus amigos habían muerto. Toda la generación había muerto. Solamente Josué y Caleb quedaban. Cuando avanza la edad, la época, uno empieza a mirar fotos y dice: oh, este amigo ya no está con nosotros. Y uno dice: oh, qué triste haber partido. Pero también fíjense en la bendición que tenía Josué. Josué, a una edad ya avanzada, podía guiar a un pueblo a otro periodo, a otra etapa en la historia de redención, de la conquista de la tierra prometida por el Señor. Y aquí vamos, cuando veamos el pasaje, el relato, vamos a ver varios antecedentes importantes, que son también principios de vida para nuestro caminar. ¿Por qué? Porque el caminar del pueblo de Israel está puesto en la Biblia, dice en el Nuevo Testamento, para nuestro provecho, para que podamos ver cómo camina el pueblo y también cómo el Señor guía al pueblo. Y aquí, cuando el Señor guía al pueblo y te guía a ti y a tu familia hacia situaciones que realmente parecieran imposibles. ¿Se ha visto en una situación compleja alguna vez? Entre la espada y la pared, que no sabes si devolverte o avanzar. Si usted dice: solamente espera acá nomás y yo te voy a ir guiando en el día a día, en el paso a paso. Y uno dice: solamente nos queda esperar en el Señor. ¿Cierto? Y en realidad esa verdad debería aplicar cada momento de nuestra vida. Solamente debemos esperar en el Señor. Profunda, verdadera y exclusivamente en el Señor.
Esperar en el Señor no solamente cuando tenemos dificultades o cuando pareciera que las cosas son imposibles nomás, porque en realidad todos los días necesitamos profunda, verdadera, incluso desesperadamente, de la presencia del Señor en nuestras vidas. Esa frase, solamente esperar en el Señor nomás, no es que sea Cristo tu última esperanza. Realmente es tu exclusiva y tu única, y profunda y verdadera esperanza. O cuando dicen, solamente nos queda orar nomás. No, es todo lo contrario. Es que siempre debemos llevar todo en oración. Y siempre es orar, pero no es orar nomás. Es orar y depender del Señor. Vemos que el pueblo se levanta. Vienen, reposan por 3 días y se levantan porque el arca del pacto iba a ir delante del pueblo del Señor. El arca del pacto era un símbolo de la presencia del Señor, pero realmente el Señor, en su misericordia, en su gracia y sabiduría, determinó que la presencia del Señor manifiesta y poderosa iría ahí. Era la evidencia de que el Señor estaba con ellos. Era la evidencia de que el Señor, o sea, que el pueblo gozaba de la bendición y la compañía y la protección divina. No era un amuleto. Era realmente la evidencia de que el Señor estaba ahí con ellos. Este arca también tenía las tablas de la ley, donde era la forma que el Señor guiaba y guía a su pueblo. Entonces dice claramente, ustedes van a ver el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Y los levitas, sacerdotes que la llevan, van a marchar delante de ustedes. Y ustedes van a avanzar. Dice, ustedes van a avanzar en pos de ella. O sea, la presencia del Señor es la que nos debe guiar. La presencia del Señor es la que nos debe dar descanso. Como dijo Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Josué era el ayudante fiel de Moisés y estuvo ahí en cada momento de la historia de la vida de Israel y de Moisés. Y en este momento Dios le dice, el arca del pacto va a ir delante de ustedes y ustedes tienen que levantarse y marchar. Dice, marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por tanto, el arca del pacto era señal de bendición del Señor, era señal de protección, pero también era señal de guía del Señor hacia la vida del pueblo de Israel. La presencia del Señor nos da confianza, nos da tranquilidad. Estar en comunión con Él nos da descanso. No hay nada mejor que estar en plena voluntad del Señor. Y no hay nada peor que arrancar de su voluntad. No hay nada peor que arrancar de su palabra. Nada peor que arrancar de cumplir sus mandamientos. Pero qué tranquilidad es poder estar en comunión con el Señor y poder decir profundamente, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa tranquilidad la da el estar en comunión con el Señor. Entonces dice, para que sepan el camino por donde habéis de ir. Y aquí da un detalle, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Lo que van a hacer es algo nuevo, es algo distinto, es algo que ustedes no saben hacer. Hay un símil, sí. Pasar el Jordán, hay un símil histórico antes, ¿cierto? ¿Cuál era? Pasar el Mar Rojo, ¿cierto? Pero algo que podían haber escuchado de quién, de sus padres. Pero ellos no lo habían vivido. De hecho, toda esa generación que vio ese milagro ya no existía.
Entonces, esta generación necesitaba sí o sí, aprender y escuchar y ver cómo Dios estaba obrando. Pregunta: ¿esto era nuevo para este pueblo? ¿Para este pueblo, esta generación? Sí. ¿Era algo nuevo para el Señor? No. De hecho, el Señor es el creador de los mares, de los ríos, está por sobre las cosas, sobre lo creado. Además, Él ya lo había hecho, no tuvo ningún problema, no se complicó la vida. ¿Qué voy a hacer con este mar rojo? Oye, vienen persiguiendo los de atrás, está entre espada y la pared, ¿qué voy a hacer yo ahora? El Señor que mandó que caminaran por ahí, de hecho, le guió el camino, dijo: no se preocupen. Moisés levanta la vara y se abre el mar rojo. Y pasaron en seco. Y ahora iba a pasar exactamente lo mismo. Josué era el único que había visto esto. Josué era el único que ya había experimentado la obra del Señor. Pero ¿saben qué? El mismo Señor que obró en el pasado sigue sosteniendo tu vida y te va a sostener hasta el día de Cristo. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar. La va a completar. No te deja a medio camino. No te deja tirado. No te deja a medio hacer. Sino que su promesa es perfeccionarte hasta el día de Cristo. Después dice: mi presencia va a ir con ustedes. El arca va a ir con ustedes, va a ir delante de ustedes. Pero, hay un pero ahí puesto por el Señor. Ese pero hay que respetarlo. Pero entre vosotros y ella, el arca del pacto, haya una distancia como de 2000 codos, que es casi 1 kilómetro. Una distancia de 1 kilómetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor quería que ellos supieran claramente que hay una distancia entre la santidad del Señor y la condición humana, que Él la suple y la cubre por Cristo. Pero dice: no se acerquen a ella. Y eso hablaba de una reverencia. Imagínense, el arca del pacto 1 kilómetro adelante y el pueblo atrás, mirando, siendo guiado. Pero no se podían acercar a ella. ¿Qué hubiese pasado si un niñito se salió corriendo para allá? Hay que tomarlo y se lo venga para acá, porque el Señor no quiere eso, ¿cierto? Y si algún adulto dijera: ¿sabes qué? Yo igual me voy a acercar un poquito, voy a desafiar lo que el Señor está haciendo. Tampoco se podía. Porque claramente dice la palabra, dice: acérquense, pues, confiadamente al trono de la gracia. O sea, había una confianza en que el Señor estaba con ellos, pero no una confianza irreverente. Era una confianza con reverencia, con temor del Señor. Como dice su palabra: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia. Pero fíjense, dice confiadamente, no dice patudamente, no dice irreverentemente. Con confianza y con reverencia. Porque aquí con confianza, pero hay un trono. Sigue siendo un trono. Es de gracia, pero es un trono. Es un trono y es de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto dice: acérquense. No dice acérquense, no se acerquen, dice acá. El Señor está con ustedes. Confíen en su voluntad, en su provisión, en su guía, en su seguridad. Pero por favor, hay un límite. Y Josué dice al pueblo: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Cuiden sus corazones, cuiden sus pensamientos, cuiden lo que hacen, porque el Señor que va a hacer maravilla en un pueblo santo. El Señor no puede habitar con el pecado. ¿Qué hacemos entonces? Si yo peco, tú pecas, ¿cómo hacemos entonces? Vosotros pecamos, ¿cierto? Todas las personas, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos entonces? El Señor no quiere que cuando el Señor te hable, te diga: ¿sabes que eso está mal?
tú sigas pecando nomás. Sino que cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando oigas su voz, puedes decir, Señor, aquí estoy, perdóname. Tienes toda razón. Me dispongo. Transfórmame, Señor. Cámbiame. Santifícame, Señor. Ya no puedo más con mi corazón, con mis mentiras, con mis engaños, con mi carácter, con mi forma de ser. Por favor, transfórmame. Y que le dice, ¿saben qué? Santifíquense. O sea, la presencia del Señor estaba con ellos. Era el momento para andar peleando por que el otro me quitó, no sé, mi oveja. Había que partir 2 millones de personas prácticamente con todas sus cosas. Hoy se me cayó el bolso, culpa tuya, ¿no? Santifíquense, prepárense, porque el Señor hará maravillas delante de ustedes. No es tiempo para peleitas, no es tiempo para cositas pequeñas, para quedarnos pegados en mis propias necesidades, sino es tiempo para admirarse de las maravillas del Señor. El Señor iba a mostrar su gloria y su poder a este pueblo. Se estaba revelando una vez más como el Dios poderoso, fuerte, temible y lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo estará el corazón de Josué en ese tiempo? Recordando lo que había sido antes, ¿cierto? Recordando que había espiado, había llegado con el reporte, dijo, esta tierra es buena, le dijeron, ¿sabes qué? No va a pasar. Uy, 40 años. Y ahora sí que sí. Pero igual es complejo. Él había visto el poder del Señor, pero cuando uno ve el poder del Señor una y otra vez, estaba tranquilo. Pero no quita de que, wow, igual son 2 millones de personas. Igual es cruzar un río. Y un río desbordándose. ¿Cómo lo vamos a hacer? No vemos señal de duda aquí en Josué. Al menos la Biblia no relata. Vemos que Josué dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a marchar, porque el Señor me dijo que marcháramos y vamos a avanzar. ¿Y qué hizo el pueblo? Marchó. Tampoco sabemos todos los entretelones que hubo entre la gente. ¿Cómo vamos a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y justo ahora, no podrá ser después, no podrá ser cuando baje el caudal, no podrá ser cuando haya sequía mejor, no es el mejor momento. O sea, 2 millones de personas, 2 millones de opiniones, ¿cierto? Pero este pueblo, ¿qué hizo? Más allá de las preguntas, inquietudes, ellos, los sacerdotes pasaron, tomaron el arca del pacto, fueron delante del pueblo. Esto le dice que desde ese día iba a comenzar a engrandecerlo, le da la confianza de que lo que hizo con Moisés también iba a hacer con él. Le dice, tú, pues, Josué, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Fíjense, los sacerdotes llevando el arca, quédense ahí, dice, ustedes van a parar. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos con el caudal? Es una gran pregunta. Pero había que hacerlo. Y les dice al pueblo de Israel, acérquense. Acérquense, 2 millones de personas, acérquense. Y escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. No eran las palabras de Josué, no eran la idea de Josué, era la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto ustedes van a conocer que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él mismo echará de delante de vosotros al cananeo, porque estaba habitado, ¿ven? Al eteo, al heveo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo. Y he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Y qué iba a pasar? Le dice claro lo que va a pasar. No les deja a la imaginación, le dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes
que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, cuando se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se van a dividir. Van a lavar los pies y se van a dividir. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aquí hay que hacer una apreciación. Continuamente, quienes no creen en el poder del Señor y que creen en el Señor a su manera, han explicado este pasaje simplemente como un fenómeno natural. No, algo pasó. Como cuando explicaban el Mar Rojo, no, que vino un viento. No, el Señor lo sostuvo. Fue un milagro. Fue un milagro del Señor. Él abrió el Mar Rojo. Él puso como paredes. Él puso el mar como tierra seca. Eso es un milagro del Señor. Aquí va a pasar lo mismo. Ponen los pies los sacerdotes y va a dividirse el agua y va a estancarse y acumularse el agua arriba por un día. ¡Wow! Eso es milagro del Señor. Eso es evidencia de que esta obra demandaba la intervención divina. Y te digo algo, en tu corazón, en mi corazón, continuamente, la vida misional, la vida del Evangelio, demanda la intervención divina. ¿Están de acuerdo con eso, cierto? O sea, que diariamente necesitamos de su provisión divina, porque un día fuera de Él nos empezamos a secar. Un día fuera de Él nos empezamos a endurecer. Necesitamos de la intervención divina. Y las cosas que tú crees que no se puede, el Señor sí puede. Y no me refiero a un deseo exitista, un llamado al positivismo y a la prosperidad. Me refiero a que en el Evangelio hay cosas que nos parecen imposibles. ¿Sabes qué es lo primero que es imposible para el ser humano? Conocer a Dios y ser perdonado por el Señor y alcanzar salvación. Eso es imposible para el ser humano. Pero nuestro Señor es bueno y Él se acerca. Él se da a conocer para que tú puedas conocerlo, para que puedas deleitarte en Él. Y Él entregó a Jesucristo. Él te dio el regalo de la fe para que puedas creer en Él y alcanzar salvación. Eso es imposible para el ser humano, pero es posible por el Señor, por la obra del Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿sabes qué? Hay algo imposible en mi corazón. ¿Qué cosa? Cambiarte a ti mismo. ¿Has intentado cambiarte por ti mismo? ¿Por tu fuerza? Hay uno muy antiguo que dice, ¿cuántos años he luchado por ser bueno? Y no puedo y ni he podido ser mejor. Qué verdad más grande. A lo más hacemos arreglos chasquillas de nuestro corazón. ¿Ha hecho arreglos chasquillas alguna vez? Ese arreglo que dura, se ve bonito, ¿sí? ¿Y cuánto dura? Nada. ¿Cierto? No sea maestro chasquilla. Siga al maestro de maestros. Y confíe en la obra que Él puede hacer. Y confíe que el Señor lo lleva a su taller para ser transformado por el Señor. Esa obra de santificación también es posible solamente y exclusivamente por el Señor. Entonces dice, y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, pasó precisamente lo que debía pasar. Y aquí viene el dato importante. Yo le he dicho a ustedes que era el tiempo de desborde de los ríos. Pero usted podría decir, ¿sabes qué? No te creo. Y debieron incluso decir, ¿sabes qué? ¿Es verdad lo que dice? Sí, ¿sabes por qué? Porque la palabra lo dice. Y lo enfatiza. Y pone el paréntesis. Y el que escribió este libro lo puso ahí para que fuera demostrado de que era un momento en que era imposible de pasar. Dice,
y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Era el tiempo de desborde? Era el tiempo de desborde. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron. Milagro del Señor, intervención divina, no era coincidencia. Era precisamente cuando pusieron los pies en el agua, se detuvieron las aguas arriba. Y se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. También fue testimonio a los pueblos que estaban más arriba. ¿Qué está pasando acá? Y después subieron unos que más abajo, el Señor abrió y detuvo el Jordán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron. O sea, no llegó al mar salado. Y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Pasaron. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¡Wow! Entonces vemos que en esta historia, es una historia que relata nuestro peregrinaje también, porque tenemos una misión imposible, de salvación. No podemos salvarnos por nosotros mismos. De santificación necesitamos el auxilio y la ayuda y la compañía del Espíritu Santo, de su palabra, de la comunión del pueblo de Cristo. También necesitamos reconocer de que la presencia del Señor es tan santa que demanda reverencia. Es gracia, misericordia, es un trono de gracia que podemos acercarnos confiadamente, pero demanda reverencia. No podemos venir a nuestra manera ni como queremos, o como fuimos enseñados, o como se nos da la gana. No, hay un límite, no se acerquen. Es necesario santificarse porque Jehová hace cada día maravillas. Y eso asegura la misión de Dios. En conclusión, en tu peregrinaje, en tu caminar con el Señor, solamente vas a poder cumplir y disfrutar del plan del Señor siempre y cuando haya obediencia. Siempre y cuando en esa obediencia haya confianza. Y cuando te estás desviando, hay arrepentimiento. Y al haber arrepentimiento, hay una disposición de ser ayudado y auxiliado por el Señor y la familia de la fe. Y avanzar. El Señor garantiza su misión, pero nos demanda vivir en temor de Él. Lo he dicho en otras oportunidades, hay un concepto que ilustra esto. Coram Deo. Significa delante de Dios, que implica vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Es imposible vivir para la gloria de Dios si no está bajo la autoridad de Dios. Es imposible, incluso, vivir bajo la autoridad de Dios si no experimentas diariamente su presencia. Y te digo algo, lo último. Si estás en obediencia, cumpliendo su palabra, Él te guía, Él te guarda y Él va a preservar la obra del Señor en tu vida. Y eso aplica para ti, para tu familia, para iglesias. El Señor va a preservar su obra, porque el centro no somos nosotros, el centro es el Señor, solamente el Señor. ¿Con qué te quedas? Debería ser con gracias, Señor, porque hiciste la obra que yo no puedo hacer. Segundo, Señor, quiero ser guiado por ti. Enséñame. Me dispongo a ser guiado por ti para vivir a tu manera. Tercero, mientras el Señor te guía,
confiar, descansar, ser esforzado y valiente. Y confiar en lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor irá a hacer. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por este día, en que tú enseñas a tu pueblo una vez más, mostrando tus maravillas y tu gloria, y cómo tú te quieres dar a conocer a tu pueblo, Señor. Te pedimos que en esta misión imposible de salvación, incluso santificación, nos vivamos sin ti, sino vivamos contigo, por ti y para ti. Enséñanos a vivir confiado en tu palabra y aprender a descansar y a gozar de lo que tú mandas es bueno y perfecto, a pesar de que a veces hay cosas que no entendemos, que no queremos, que no nos gustan o que nos duelen, Señor. Pero sabemos que si tú lo mandas, es lo mejor. Queremos acercarnos confiadamente a ti, pero también reverentemente delante de ti, sabiendo que eres un Dios de gracia, de verdad, de justicia, santidad. En el nombre de Jesús.